Llegamos al 9º episodio de Hablemos y así como en el primero, llegamos hasta Ámsterdam para conectarnos con Alejandro Barsky, que es el director de comunicaciones de la FitPro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo va, Gilda? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Alejandro él es muy humilde, pero es un experto en comunicación, es un referente en el área de comunicación. La comunicación deportiva, pero en realidad en todas las áreas en general, pues ya lo escuchamos en muchos podcasts. Tuve que pensar mucho para ver quién le podía preguntar, porque creo que ya le preguntaron de todo. Y lo primero que te quiero preguntar, Alejandro, es ¿cómo se siente el hecho de haber comenzado algo nuevo? Te conocemos casi de toda la vida en la FIFA, ¿verdad? Y estás ahora comenzando una nueva etapa en la FitPro a la cabeza de comunicación. Y yo creo que a mí, digamos, todo esto me ocurrió casi que de suerte, ¿no? Y no lo digo de falsa humildad. Yo tuve la suerte de que FIFA me capturara de chiquito, a los 20, 21 años, que fue cuando lo que era la comunicación digital empezó o estalló. En aquellos momentos con las páginas web, bueno, después llegaron las redes, y me tocó experimentar ese cambio desde adentro con edad de aprender un montón también. Entonces me tocó vivir como esa revolución desde adentro, pero como digo siempre, ¿no? Esta cuestión de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, de casualidad prácticamente. Bueno, yo después abracé la oportunidad, ¿no? Pero mucha gente que tenía mucho talento no tuvo la suerte de estar ahí. Y en ese caso me tocó, sí, emprender ese viaje súper interesante, de ver cómo se reinventó el tema de la comunicación un poco, cómo ese cambio de paradigma que hubo, y con la suerte de hacerlo también en una empresa como FIFA en su momento, sin limitaciones de presupuesto, ¿no? Entonces la posibilidad de trabajar en un montón de proyectos con mucha facilidad, que hoy que uno está afuera, lo ve qué tan diferente es del lado de afuera, ¿no? Pero en ese sentido, súper enriquecedor haber tenido la suerte de haber sido testigo de ese cambio desde adentro. ¿Y cómo te decidiste a dejar? Porque cuando hablas te digo, cuando hablas de esa experiencia se te brillan los ojos, estás muy contento, o sea, se te ve muy feliz. Pero ¿cómo te animaste a dejar para empezar algo nuevo? Bueno, fue difícil, no fue fácil, sobre todo por el hecho de lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando yo estuve en FIFA casi 20 años, hice 5 Copas del Mundo, crecí ahí como profesional también, entonces se te queda un poco como en el ADN, ¿no? Que todo el mundo me conoce, o los que me conocen, bueno, el pibe de FIFA, bueno, desprenderse de eso no fue fácil, fue un trabajo interno importante, pero creo que tenía la necesidad de emprender un desafío nuevo, ¿no? Digamos, cuando pensaba en el Mundial de Qatar, pensaba, bueno, otro mundial más, buenísimo, pero como que ya lo había hecho, todo ese proceso yo lo había hecho muchas veces. Entonces empecé a pensar un poco, un día uno empieza a fantasear con la idea de cambiar, y bueno, después la oportunidad se apareció cuando apareció FISPRO, que estaban buscando un director de comunicaciones, lo cual me permitía despegarme un poco de la parte digital, si bien seguimos trabajando en digital muy fuerte, pero tratar de abarcar otras áreas, y en una ciudad como Ámsterdam, que a mí siempre me gustó mucho, o sea que creo que y con un proyecto también muy interesante, muy ambicioso, entonces me parece como que se nos cruzaron los caminos en el momento justo, ¿no? O sea que no hubo mucho que pensar en ese sentido. Y por ahora, un año y un poquito después, sigo contento, o sea que marca que por ahora tomé la decisión correcta. ¿Y por qué FitPro está apostando tanto a la comunicación? Porque te vemos con muchos proyectos, Alejandro, aparte del hecho de llevarte a vos como director de comunicaciones. ¿Por qué está apostando tanto a la comunicación? Y queríamos saber cómo está formado tu equipo de trabajo. Bueno, el tema es que FISPRO es como el representante internacional que nuclea todos los sindicatos de futbolistas en el mundo, ¿no? Entonces, no sé, la FAP en Paraguay, por ejemplo, donde está Da Silva ahora que ganó, donde estaba Rogelio Delgado hasta hace poco, bueno, sigue en otro rol. Muy bien, sí. Exacto. Que bueno, ellos se encargan de toda la parte, cada una de estos sindicatos o uniones se encargan de lo que es la problemática de los futbolistas a nivel local, y nosotros damos apoyo en ese sentido y después representamos a todos en la parte internacional, con FIFA, con UEFA, calendario internacional, etcétera, etcétera. Y la verdad es que han hecho todos estos sindicatos hacen un trabajo enorme, pero no lo han comunicado históricamente. Mucha gente no sabe lo que hacen, ¿no? Y hay una idea equivocada de que los futbolistas son tipos o mujeres que, sobre todo digo en el lado del fútbol masculino,
que tienen fortunas, que están hechos cuando tienen 26 años y ya están hechos, que son todos famosos. Y la verdad, el porcentaje de futbolistas que tiene esa vida, cuando uno mira fútbol en todos los países que hay, digo, FIFPro tiene 65 asociaciones miembros, pero digo, uno mira el mapa, evalúa las ligas, primera división, segunda división, tercera división, el porcentaje de futbolistas que no necesitan cobertura del sindicato es muy, muy chiquito, pero muy chiquito. En realidad es una carrera súper frágil, digo, son chicos que por ahí se les termina la carrera rápido porque tienen lesiones, son contratos que tienen 1 o 2 años, muchas veces no se respetan, no se les paga, se los vende como mercancía. Hay un montón de cosas que en realidad es una carrera súper frágil. Y bueno, y lamentablemente para la opinión pública los sindicatos generalmente los escuchan o saben de ellos cuando hay un problema, una crisis. Claro, bueno, van a la huelga. Y entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo van a la huelga? Ahí escuchan recién quiénes son, ¿no? Y viene la idea negativa de, bueno, van a la huelga, pero son todos ricos, etc. Bueno, entonces me parece que hay una decisión también de empezar a contar lo que es la verdadera historia. Y bueno, me parece que mi perfil en ese sentido a nivel profesional, porque la comunicación cambió mucho, era muy importante también apostar por la parte digital, sin descuidar las partes más tradicionales, pero digo, la parte digital es muy importante. Entonces, bueno, ahí charlamos y decidimos emprender ese desafío, tratar de contar los problemas de la industria del fútbol desde la visión pura y exclusiva de los futbolistas y las futbolistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar y bueno, a movilizar, a hacer crecer el área un poco. Contratamos un social media manager, contratamos a alguien que se encargue de contenido digital exclusivamente, tenemos gente que se encarga de la parte de prensa. Seguimos creciendo, ¿no? Porque hay mucho por hacer, pero bueno, más o menos ese es el desafío. Y a mí personalmente creo que siempre me ha interesado mucho más los futbolistas que las instituciones, por lo que me parece que en ese sentido era, como dicen en inglés, un no-brainer, ¿no? Como que no había duda de que tenía que saltar. Que iba con lo que sos vos, que iba con tu esencia. Exacto. Alejandro, hace poco había leído un blog de Paul Gasol que había dicho que nosotros los deportistas, en este caso porque él es basquetbolista, no nos damos cuenta de la influencia que podemos tener en la gente que nos sigue, ¿verdad? Y que no solamente podemos hablar de entretenimiento, y la pregunta va, ¿cómo se puede aprovechar el fútbol? Es un entretenimiento obviamente, pero para también conectarlo con cosas que nos pasan en el día a día o que le pasan a los futbolistas, como son sus derechos, que sean escuchados, visibilizar eso, ¿verdad? Yo creo que se está ocurriendo, ¿no? Porque los futbolistas, creo que en parte también, gracias a lo que son las redes sociales, esta modificación del paradigma de la comunicación, ¿no? Digo, no depender de una conferencia de prensa para mandar el mensaje directamente a quienes ellos quieran sobre lo que piensan. Y se está dando un fenómeno en el cual muchas veces los futbolistas y las futbolistas están siendo más escuchados o más seguidos que las instituciones mismas, ¿no? Digo, no sé, ponemos un ejemplo muy, muy específico, pero Messi se va al PSG y un montón de gente deja de ver lo que pasa en Barcelona y empieza a ver lo que pasa en PSG. Sí. O Cristiano cuando salió del Real Madrid en su momento. Entonces, me parece que ellos empiezan a dar cuenta y es cierto que en base a eso y porque tienen las plataformas necesarias empiezan a hablar mucho más de distintos problemas, ¿no? Digo, no sé, de lo que vos quieras. Hay algunos que están preocupados por el cambio climático, hay algunos que están preocupados por la discriminación, algunos están, empiezan cada uno a ser un poco más activistas, si se quiere, ¿no? Lo cual me parece súper interesante. El punto es, como me parece a mí, el desafío es cómo organizar, y ahí eso es parte también de lo que hacemos nosotros, que tenga un seguimiento. Y esas voluntades individuales transformarlas en un colectivo, ¿no? Digo, que no sea, bueno, este futbolista o esta futbolista está muy interesado y está muy interesada en lo que dice en este tema, sino, bueno, un colectivo que pueda llevar y llegar a más gente, ¿no? Entonces me parece que ese es el desafío. Que pase de la idea a la acción sería como, me hiciste recordar a esta futbolista brasileña, que una vez que creo que tuvieron no sé cuánta gente que fue al knockout para el clásico, que estuvo lleno, ¿verdad? Y que ella dijo, bueno, está bien, presidente, me parece bien que felicite por esto, pero yo pasé por muchas discriminaciones. Fue algo así que ella... Ella habló de una situación de abuso psicológico cuando ella intentó ir a jugar a la selección y en el club empezaron a hacer en teoría la vida más difícil. Te decía eso, Alejandro, porque bueno, ella denunció eso, pero para pasar de eso a que realmente tenga un efecto,
Es un tema delicado y en el fútbol femenino me parece interesante porque se está creando toda una corriente de futbolistas nuevas que no estaban en el radar de la gente, ¿no? Digo, Putellas, jugadora del Barcelona, no estaba en el radar y ahora es la futbolista más seguida. Entonces, todos los que ellas tengan para decir y comunicar, de nuevo, si es el colectivo todavía mucho mejor, es súper importante. Acá ya me hacen, tengo que redondear. Vos que estás trabajando en todo esto digital, sabes que los tiempos son muy cortos, pero te quisiera hablar o hacerte la última pregunta sobre algo muy importante. Dijiste que no llega mucho esa voz de los futbolistas, por eso FitPro está trabajando en todo este tema de comunicación y ya se nota la diferencia, no porque estoy hablando contigo. ¿Qué recomendaciones le darías, Alejandro, a los sindicatos de aquí de Sudamérica que realmente, según mi visión, es mi humilde visión, todavía les falta mucho a la hora de comunicar? Bueno, ahora la región FISPRO Sudamérica está como relanzando sus canales de comunicación, están haciendo cosas muy interesantes. Hay que tener en cuenta también que muchas veces hay una cuestión de recursos, ¿no? Digamos, de tener la capacidad de poder pagarle a alguien. Muchas veces en estos lugares la misma persona que se encarga de cuestiones legales a veces postea algo en redes sociales. Entonces hay que entender eso también como de base. Pero lo que yo siempre digo es que no hay que tener miedo a comunicar. Que hay que, viste, siempre va a haber gente que esté dispuesta a criticar lo que hacemos, pero hay que decir lo que hacemos. Si no comunicamos lo que hacemos es como hacer un golazo en un estadio vacío. Y la comunicación es fundamental para proteger nuestra reputación y mejorar nuestra reputación. Y están haciendo un trabajo bárbaro en todos lados. Entonces, lo importante es comunicarlo, que la gente se entere. Hay muchas plataformas que nos permiten llegar a más gente y nos va a hacer el trabajo más fácil también. Para los futbolistas y la gente en general, los y las futbolistas y la gente en general que está viendo este programa, ¿a través de qué plataformas pueden seguir a FitPro, Alejandro? @FIFPro, en Instagram, en Twitter, en Facebook también estamos con el World 11, pero Instagram y Twitter creo que son las que más estamos actualizando, y también en LinkedIn. LinkedIn es otra donde tenemos una imagen un poco más corporativa. Si quieren entender un poco más qué hay detrás de escena de lo que hacemos, esa es la plataforma donde nos pueden seguir. Te agradecemos mucho, Alejandro, y buen trabajo por todo este año. Gracias. Y te vamos a ver seguro muchos años más en FitPro. Esperemos, gracias. Chao.